Vamos a dar inicio a la presentación del texto guía de la materia Instalaciones Eléctricas 1, ELT 268E1. Unidad 1. Luminotecnia. La luminotecnia estudia las técnicas que permiten el diseño de los sistemas de iluminación para interiores y exteriores. Cuando hablamos de un sistema de iluminación, nos referimos principalmente a las lámparas eléctricas, que son dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía lumínica. Ambientes interiores se refiere a bibliotecas, aulas, dormitorios, living, comedor, etc. Y ambientes exteriores pueden ser en la parte vial, calles, avenidas, carreteras, o también campos deportivos como canchas de fútbol, de tenis, básquet, etc. La luz es una radiación electromagnética dentro de un determinado rango de frecuencias o longitudes de onda. Su principal característica es que es perceptible por el ojo humano. El rango del espectro visible o de la luz se encuentra aproximadamente entre los 400 y 700 nanómetros, 750 nanómetros. Cada longitud de onda o frecuencia de este espectro visible le corresponde a un determinado color. Por ejemplo, en cercanías de los 400 nanómetros están los colores azules en sus diferentes tonalidades. Lo mismo cerca de los 750 nanómetros se encuentran los colores rojos. Y aproximadamente en el intermedio está el color amarillo. En las frecuencias o longitudes intermedias, por ejemplo, entre el azul y el amarillo, se encuentran las tonalidades de verde, lo mismo que entre el rojo y el amarillo están las tonalidades de naranja. Las radiaciones menores a los 400 nanómetros son las radiaciones ultravioleta y las mayores a 750 nanómetros, las del infrarrojo. Estas, ultravioleta e infrarrojo, no son perceptibles por el ojo humano. Magnitudes fotométricas. Una magnitud fotométrica permite cuantificar las radiaciones visibles, o sea, la luz, en función de la percepción visual del ojo humano. Generalmente nosotros conocemos magnitudes de velocidad, humedad, peso, presión, etc. Pero no aún lo de las magnitudes que permiten cuantificar una determinada cantidad de luz. Es por eso que en este tema vamos a estudiar estas magnitudes. Flujo luminoso. El flujo luminoso se define como una potencia lumínica perceptible por el ojo humano. Por lo tanto, su unidad base, como cualquier potencia, es el vatio. Pero para diferenciar de los vatios eléctricos, se lo representa como vatios luz. Pero en la luminotecnia se utiliza la unidad del lumen, que tiene una equivalencia directa con los vatios luz de la siguiente manera. 680 lúmenes equivalen a un vatio luz. Para poder entender o poder conceptualizar el concepto de que el flujo luminoso o la radiación lumínica emitida por una fuente es una potencia o es una energía, vamos a explicar este sistema que se denomina un sistema fotovoltaico, que toma la energía a partir de la radiación provocada por la radiación solar. Es colectado por un panel solar
que es el que colecta esta radiación, y luego de pasar por unos dispositivos eléctricos, esto transforma la energía solar en energía eléctrica que puede ser suministrada a diferentes aparatos o equipos eléctricos, por ejemplo, una lámpara, un lavarropas, un calefactor, etc. Por lo tanto, la radiación lumínica, que en este caso es el flujo luminoso, es una potencia o es una energía debido a que a partir de esa radiación, pasando por este sistema, podemos suministrar esa energía a los diferentes dispositivos para su funcionamiento. Iluminancia. La iluminancia se lo representa por la letra E mayúscula. Vamos a hacer la definición para este gráfico y suponemos que hay una radiación con un determinado flujo, en este caso d de phi, la cual incide sobre un área de superficie aquí considerado como DDA. Entonces, la iluminancia se define como la relación entre el flujo luminoso y el área sobre la que incide ese flujo luminoso. La unidad, obviamente, va a ser lumen del flujo luminoso y metro cuadrado del área. Esto da origen a una nueva magnitud conocida como el lux. Aquí se debe aclarar que se considera el área de forma diferencial debido a que esta área total puede presentar irregularidades o no ser uniforme en toda su extensión. De la misma forma, se considera el flujo luminoso de forma diferencial debido a que la radiación de ese flujo no siempre puede ser uniforme en toda el área A. Por lo tanto, siendo una consideración diferencial, se puede hacer una definición más exacta. Emitancia. Se lo simboliza con la letra M mayúscula. Lo mismo que en el caso anterior, vamos a definir la emitancia en base a esta figura. Podríamos decir que la emitancia conceptualmente es la misma que la iluminancia, pero el flujo luminoso aquí tiene un sentido contrario. ¿Qué significa esto? Que la superficie que estamos considerando, en todo caso el área de esa superficie, provoca radiaciones o emite radiaciones con un determinado flujo de phi. Por lo tanto, definimos emitancia como la relación entre el flujo luminoso emitido sobre el área de la superficie que emite el flujo luminoso. Matemáticamente sería esto. Si comparamos con la iluminancia es prácticamente lo mismo, pero como lo dijimos anteriormente, la radiación del flujo es en sentido contrario. Obviamente, las unidades van a ser las mismas, pero en este caso, para diferenciar de la iluminancia, no es lo mismo que el lux. Aquí se mantiene como lúmenes por metro cuadrado. Esta superficie que emite radiación lumínica o flujo luminoso puede ser una lámpara o cualquier fuente luminosa, o también puede ser, a esa se la conoce como fuentes primarias, pero también puede ser una fuente secundaria, que puede ser la pizarra, la pared, los objetos, etcétera, que nosotros percibimos por el efecto de la reflexión. Intensidad luminosa se representa por la letra I mayúscula. Para hacer la definición vamos a referirnos a esta figura donde se considera primeramente una fuente puntual S
que provoca una radiación bajo este ángulo sólido aquí definido como D de W. Entonces el flujo luminoso bajo ese ángulo sólido lo definimos aquí como D de phi. Entonces, bajo estos parámetros podemos hacer la definición como la relación entre el flujo luminoso y el ángulo sólido, como se puede apreciar aquí, donde el flujo tiene la unidad del lumen y el ángulo sólido el estéreo radian, dando origen a una nueva unidad conocida como la candela. Se debe aclarar que esta magnitud está definida en una determinada dirección, que es el promedio del ángulo sólido. Y también como complemento podemos hacer la definición aquí del ángulo sólido, que no es más que el área, por ejemplo, el área de incidencia sobre esta superficie, sobre la distancia al cuadrado entre la fuente y la superficie a iluminar. Luminancia se lo representa por la letra L mayúscula. Para definir la luminancia también nos vamos a referir a esta figura donde tenemos la fuente que produce la radiación sobre una determinada superficie y por el efecto de la reflexión incide en el observador. Entonces, definimos aquí DDA como la superficie de la fuente. En este caso sería esta fuente secundaria porque produce una radiación por efecto de la reflexión de la fuente primaria. Entonces definimos como la luminancia como la intensidad luminosa en dirección del observador sobre el área de la superficie, que sería DDA. Esto da origen a una nueva unidad conocida como candela por metro cuadrado. Aquí debemos hacer una aclaración de la importancia que tiene esta magnitud, debido a que toma en cuenta el tipo de superficie que está iluminando y la posición del observador. Eso está porque está definida la intensidad luminosa en la dirección del observador. Por lo tanto, esta magnitud es la que tiene mayor proporcionalidad con el ojo humano, justamente por esas dos características. Repetimos, porque toma en cuenta el tipo de superficie que está iluminando, incluyendo el color, o si es difusor o especular, y está definido también en la dirección del observador. Sensibilidad del ojo humano. Aquí presentamos una curva de sensibilidad del ojo humano, donde representa cómo responde el ojo humano a los diferentes colores. Esta curva es relativa a la máxima sensibilidad, que es aproximadamente a los 550 nanómetros, que es el color amarillo, que eso sería la máxima sensibilidad del 100%. Y si nos acercamos a los colores rojos o a los colores azules, a los extremos de este espectro, vemos que la respuesta o de la sensibilidad va cayendo hasta atenuarse completamente en los extremos del rango visible. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que tenemos una lámpara o una fuente luminosa que emite radiaciones lumínicas de 550 nanómetros, o sea que en esta longitud de onda, que obviamente le corresponde una frecuencia, y otra lámpara que provoca radiaciones lumínicas a una longitud de onda de 650 nanómetros.
Hay que considerar, para hacer una comparación, de que ambas lámparas provocan el mismo flujo luminoso o potencia lumínica. Pero el ojo humano aquí va a percibir en su máxima sensibilidad para los amarillos de 550 nanómetros y para este rojo, de esta otra longitud de onda o frecuencia, prácticamente va a percibir el 10% de la máxima sensibilidad. Así se puede ver en toda la curva para los diferentes longitudes de onda, obviamente diferentes colores, sus diferentes tonalidades, azules, verdes, naranjas, rojos, también amarillos, pero de diferentes frecuencias también van disminuyendo la sensibilidad. Aquí también se puede apreciar otra curva de sensibilidad del ojo humano, pero para la noche. Como vemos, no responde el ojo humano de la misma manera. Se puede ver aquí que el ojo humano en horas de la noche es mucho más sensible a los colores azules y podríamos decir un poco de los verdes y menos sensible a los colores rojos y amarillos. Efecto de visión por reflexión. Cuando nosotros percibimos la forma, el color, tamaño de un objeto, lo hacemos a través de la radiación lumínica y esto tiene que ser provocado por una fuente luminosa, muchas veces natural, como en el caso del sol, o también una fuente artificial, como son las lámparas eléctricas. Para provocar la visión, estas fuentes iluminan o irradian la radiación lumínica sobre las superficies, cuerpos, objetos, etc. Y por el efecto de la reflexión, nosotros podemos percibir formas, tamaños, colores de los objetos. Esto es importante porque no necesariamente para percibir la iluminación de una fuente, nosotros tenemos que direccionar nuestra visión a la fuente, sino que nosotros direccionamos generalmente nuestra visión a los cuerpos, objetos, pizarra, paredes, calles, avenidas, cuadernos, libros, etc. Nosotros dirigimos a esos objetos nuestra visión, que por la reflexión de una radiación lumínica nosotros percibimos sus diferentes características, forma, color, tamaño, etc. Leyes de la luminotecnia. Ley fundamental de la iluminancia. Esta ley relaciona la iluminancia con la intensidad luminosa bajo esta ecuación, que dice que la iluminancia es directamente proporcional a la intensidad luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie a iluminar. Esta ley se deduce de las definiciones básicas tanto de iluminancia como de intensidad luminosa, que se vio en la definición de las magnitudes fotométricas, y la demostración se describe en detalle en el texto guía. Ley del coseno. Cuando una fuente luminosa ilumina los cuerpos, superficies, generalmente no lo hace de forma perpendicular, sino bajo un cierto ángulo que aquí denominamos alfa. Y la ley del coseno dice que la iluminancia es directamente proporcional al coseno de dicho ángulo. Por ejemplo, si la radiación es perpendicular a la superficie u objeto a iluminar, el ángulo será cero, por lo tanto vamos a tener una máxima iluminancia que sería de la intensidad luminosa sobre la distancia al cuadrado. Pero
Si este ángulo es de 90 grados, o sea, eso significa que la superficie está prácticamente paralela a la radiación luminosa, entonces no hay una incidencia sobre la superficie, no hay incidencia de radiación luminosa sobre dicha superficie, por lo tanto es cero. Y matemáticamente se lo comprueba porque el coseno de 90 grados es cero. Ley de Lambert. La ley de Lambert establece que si la superficie de una fuente primaria o secundaria es de tipo difusora, este detalle lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva, pero una superficie difusora emite radiaciones luminosas en todos los sentidos del espacio. Esta es una esfera que emite en todos los sentidos del espacio. La ley de Lambert dice que cualquiera sea la posición del observador, va a percibir con la misma luminancia o va a tener la misma percepción visual. Entonces, en resumen, la ley de Lambert dice que L es igual a L1, L2, L3 o Ln. Esto se refiere a las diferentes posiciones del observador. Entonces empezamos con la definición de L como la luminancia en la dirección perpendicular a la superficie. Se puede definir como la intensidad luminosa en esta dirección sobre el área de la superficie luminosa. Entonces, si cambiamos de posición, por ejemplo, para L1, la posición nos va a marcar el ángulo alfa 1. La luminancia en este punto 1 se define como I1, la intensidad luminosa en esa dirección, sobre el área de DA1, ya que no va a ser la misma área que va a percibir como lo hacía en la dirección perpendicular. Entonces, I1, aquí por una relación trigonométrica, como es esto esférico o en este caso circular, tiene una relación con I, que es para la radiación de intensidad luminosa vertical, se relaciona a través del coseno del ángulo alfa 1. Lo mismo por la ley del coseno, el área que va a percibir desde esta dirección va a ser el área de dirección perpendicular por el coseno de alfa 1. Si simplificamos los cosenos de alfa 1, nos queda que la luminancia desde la posición 1, o sea L1, va a ser I sobre D de A, exactamente igual que para la posición vertical con respecto a la fuente luminosa. Haciendo el mismo análisis para otra posición, por ejemplo para L2, vamos a tener lo mismo como resultado, como luminancia igual a la intensidad luminosa sobre TDA, que es lo mismo que para las anteriores luminancias. Y si cambiamos de posición, vamos a tener exactamente los mismos valores, con lo cual queda comprobado la ley de Lambert. Medios de control de luz o tipos de superficie con respecto a la radiación lumínica. Tenemos la superficie de tipo especular, la cual, cuando incide sobre la misma, se refleja cumpliendo completamente la ley de la reflexión, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto con respecto a la normal. La característica de esta superficie es que son lisas y brillantes, y como ejemplo práctico tenemos el espejo. En este tipo de superficie, si tenemos aquí la fuente, una figura o cuerpo o forma, el observador, ubicado después de la reflexión, va a percibir exactamente la misma forma, color, tamaño, etc., sin ninguna deformación. El otro tipo de superficie es la semiespecular,
la cual cuando incide una radiación sobre ella, produce una radiación múltiple, como se puede ver aquí en la figura, por lo que se cumple parcialmente la ley de la reflexión, ya que el promedio de estas reflexiones múltiples tiene un ángulo aproximadamente igual al ángulo de incidencia. Este tipo de superficie es rugosa y brillante. Rugosa es sinónimo de áspero o áspera. Y el ejemplo práctico es la pizarra acrílica. Aquí, cuando el objeto o la fuente incide, el observador va a poder percibir, pero deformada, no con el mismo color, ni el mismo tamaño o la forma. El último tipo de superficie es la superficie difusora. Esta, cuando incide una radiación lumínica, produce una reflexión en todos los sentidos del espacio, de forma esférica, como se puede ver aquí, aunque aquí se representa solamente un círculo, pero esto es espacial, esférico. Obviamente que aquí no cumple la ley de la reflexión, porque no hay forma de comparar el ángulo de incidencia con ningún promedio, ya que se produce radiaciones en todos los sentidos del espacio. La característica de estas superficies son rugosas, como decíamos antes, ásperas y mates, o sea, opacas. Un ejemplo práctico de esto son las pinturas de pared o telas blancas, mate, digamos, sin brillo. Aquí, fíjense que no se puede percibir ninguna forma, color o tamaño de la fuente luminosa, pero como habíamos visto anteriormente, aquí cualquiera sea la posición del observador, va a percibir exactamente con la misma luminancia, por lo que este tipo de superficies son las más nobles tanto para alumbrado de interiores como de exteriores.